Muy buenos días a todos y todas. Me place saludarlos y que nos estén acompañando en el programa del día de hoy. Para comenzar, les cuento que vamos a tratar un tema bastante interesante y de mucha controversia en Colombia, las reformas agrarias. Para esto entonces tenemos unos invitados que han sido protagonistas en Colombia por su lucha y pujanza y que además conocen de cerca algunos de estos escenarios de reforma. Pero antes de darle la palabra y conocer de su misma voz la experiencia y los retos que han tenido, los vamos a contextualizar un poco acerca del ritmo en que se han dado estos procesos de reforma agraria y también preguntarnos qué son las contrarreformas. El programa de hoy cuenta con 4 estudiantes de sociología quienes con su conocimiento en el tema agrario nos acompañarán. Tanto Angie Martínez, Julie León, Olga Quintero y quien les habla Valentina Giraldo, les damos la bienvenida al programa esperando que sea de su total agrado y que les deje una perspectiva más amplia de lo que han sido estos procesos. Sin más preámbulos, comenzamos. A grandes rasgos, la reforma agraria en Colombia es una estrategia para dar solución a las diversas problemáticas que afectan al país desde hace años, como lo son la violencia en el campo, el desplazamiento forzado, el desempleo, la pobreza y el narcotráfico. El primer intento de una reforma agraria se da con la Ley 200 de 1936 como resultado de una concertación con el movimiento campesino en auge. Entra el concepto de función social de la tierra y la figura de extinción de dominio. Luego de esto se da la Ley 100 de 1944, la cual buscaba anular los efectos de la Ley 200, declarando de conveniencia pública los contratos de aparcería y con ello la sujeción del campesino al terrateniente. De allí, el espacio para las reformas agrarias se ve más limitado. En los años 50 se registraron hechos de violencia a nivel mundial y nacional, especialmente en 1948 cuando es asesinado Gaitán, situación que inicia un nuevo periodo de violencia, expulsión del campesino, colonización y concentración de la tierra, continuando con el Frente Nacional, pacto elitista que impulsó la colonización y expansión de la frontera agraria. Sin embargo, la creación de diferentes organizaciones como el INCORA y la NUC avivaron el proyecto de una reforma agraria que al pasar de los años se vislumbraba cada vez más compleja. Con la creación del Pacto Chicoral, que responde a una contrarreforma, donde entre los dirigentes políticos y los grandes terratenientes legitimaron este proceso. Luego de esto surgieron diversas leyes y la inclusión en los planes de desarrollo que trataron de poner en la mesa los temas del agro sin ofrecer realmente una reforma agraria integral que respondiera a las necesidades diversas del campo. Teniendo una visión general de las reformas agrarias, le doy la bienvenida a mi compañera Angie Martínez. Después de haber hecho un recorrido histórico por las reformas agrarias que han habido en Colombia, es importante escuchar el testimonio y la historia de personas que viven el campo. Por eso quisimos traer el testimonio de 4 personas que desde diferentes regiones del país viven el campo, trabajan del campo y se han criado en el campo. Y esto es muy importante porque a través de la vivencia del campo y además de la actividad agrícola nos permiten entender la realidad que se vive y que además desde su perspectiva pueden ayudarnos a tener una visión muchísimo más amplia y más vívida de la necesidad de la reforma agraria. Entonces, quisiera darle la palabra a Melesio. Él es campesino de la región del sur de Bolívar. Él vive en la Mojana Sucreña y es cultivador de arroz. Adelante, Melesio, cuéntanos un poco más sobre ti. Yo soy Melesio Taborda, vivo en la vereda Coroncoro, municipio de Achí Bolívar, y me dedico al agro. Allá vivo de la piscicultura, de la cochineriza y de la agricultura del agro del arroz, maíz. Allí trabajo en mi parcela se llama Las Veguitas. ¿Y para qué disfruto allí de ese campo tan maravilloso como lo es allí? Junto con mis vecinos, mis hijos y mi esposa, disfrutando de todas las cosas que verdaderamente Dios nos da. Ese es un pequeño lugar donde verdaderamente vale la pena de visitar y de mirar lo que allí verdaderamente en esa majestuosidad de este planeta Tierra
donde verdaderamente es ahí donde se mueven las riquezas de la Mojana, donde podemos disfrutar del boca chico, del coroncoro, la cachama, la tilapia y muchas cosas que verdaderamente pueden producir allí en ese lugar. Miguel, te digo que allí se respira un aire bastante muy cálido, muy sabroso, chévere, porque verdaderamente podemos ver que sí podemos salir adelante si unimos esfuerzos. Yo te invito, no solamente a ti, sino a todos tus amigos, que lleguen y podamos de pronto mancomunar trabajos socializados y que podamos demostrar un desarrollo tanto para muchas cosas que nos pueden... Sobre las reformas agrarias, Miguel, te puedo comentar que si no estoy muy preciso, en la época del el viejo Alfonso López Pumarejo, surgió una reforma agraria que se llamó eh, usuarios campesinos. Esto tenía como objetivo de buscar la tenencia de la tierra para los campesinos y surgió dentro de eso una organización que se llamó ANUC, ANUC Línea Cincelejo, que fue una fracción de la ANUC Línea Armenia. Pero estos campesinos después se fraccionaron porque tuvieron problemas. Hubieron unos líderes, yo conocí unos líderes en ese tiempo que uno se llamó Floyrán Rivera, Carlos Barrio y Abraham Laguna, entre ellos, y se unieron con un famoso partido que se llamó el MOIR. El MOIR, eh, no sé, pero tuvieron una discrepancia entre ellos y se dividieron y después de eso ocasionaron muchas series de problemas. ¿Por qué? Porque ellos tenían que invadir las tierras, pero los mismos gobiernos, aunque el gobierno le brindaba apoyo que tenían que ir a la tierra, pero luchaban con los terratenientes y ellos, pues, algunos desistieron de esa idea porque comenzaron a infiltrarse como que grupos políticos ya con unos caracteres diferentes y con ellos mismos, pues vieron de que las cosas, los ideales cambiaban de rumbo, ya que se les decía de que el problema no era la tierra, sino otros ideales que estaban encaminados como que políticamente. Y al entrar en la política, pues ellos fraccionaron y se debilitaron y dejaron abandonado eso. Y allí, pues, han venido, mire, serie de dificultades que hasta el día de hoy algunos campesinos tienen la tierra, otros no tienen nada. Volvieron otra vez a la misma, ¿qué te puedo decir? Esclavitud de no tener la tierra y vivir otra vez merced de los demás grandes. Yo pienso que para que el gobierno pueda mejorar una mejor calidad de vida, sobre el agro, sobre el campesino, es necesario que tengas una estructura de políticas cambiarias donde cambie el sistema de gobierno, donde el gobierno se encamine más en pellizcarse por aquellas personas que están sumergidas en los campos, donde viven a diario el sonar de los fusiles, el sonar de pronto de las extorsiones, el sonar de aquellas ideales que se levantan grupos que uno puede ver en carne propia que están compaginados con prácticamente con alas del gobierno. Eso es una realidad, no lo podemos negar, porque uno que lo ha visto, de pronto yo en mi caso no he querido declarar que soy un desplazado porque realmente de mi casa no me han echado, pero yo he podido convivir donde de pronto he visto cómo de pronto grupos como paramilitares, guerrillas, han llegado a mi casa, han llegado hasta dormir. Allí en las afueras han hecho campamentos, como también el gobierno, y también he visto con mis propios ojos ver cómo hacer ellos coordenadas, donde el ejército se jala a un lado y pasa aquel grupo de paramilitares para darle paso, porque verdaderamente no podemos desconocer que para poder desalojar la guerrilla de esos lugares estuvo que el gobierno unirse con gran parte de los paramilitares. Eso es una realidad, no lo podemos negar. Y por eso hoy por hoy se vive diario de la zozobra de que nadie quiere denunciar, nadie quiere de pronto salir a decir nada porque sabemos definitivamente que si la persona ahorita mismo dice, ve, allá pasó esto y esto, me están haciendo esto y esto, al momento, ¿por qué si yo le infiltré
o le informé a un alto mando de las Fuerzas Armadas, al momento me caen encima, es porque realmente uno ve que ahí hay una mano compuesta entre ambos grupos. Entonces, pues, uno que está allí viviendo en esa parte, pues uno tiene que decir, no, no, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo denunciar a nadie porque no sé con quién ando. No sé, porque aquí mismo uno puede mirar de pronto una persona, de dónde surgen los grandes problemas. Una persona, aunque le brinden medida de protección, pero si lo quieren asesinar, lo asesinan, porque realmente esta persona no se siente con una protección como debe de ser. Tiene que él mismo buscar su esquema de protección porque prácticamente el gobierno no se la brinda como debe de ser. Que aquellos que verdaderamente tienen una protección, porque ellos son mismos los que toman una medida de seguridad. Porque el día menos pensado, pues le pueden quitar la protección y en ese momento pues lo asesinan. Entonces se dejan ver que hay unas cosas que se dejan que son oscuras. Mira, yo pienso que el gobierno debe cambiar unas estrategias políticas que estén encaminadas al verdadero desarrollo de las comunidades. ¿Por qué? Porque es que las comunidades son las aviciadas, de que ellos venden de pronto el voto. Ellos opinan, llevan a unas personas, pero estas personas vienen y les compran dicha elección. Entonces ellos hacen unos compromisos con unas personas que tienen unos recursos bastante vulnerables y los ponen al servicio de los municipios y después estos son como los chupasangre, que le quitan hasta el último recurso que llegue a los dichos municipios. Un ejemplo, en una vereda llegan 7 millones o 7.000 millones de pesos encaminado a una obra y lo recibe automáticamente aquella persona que gestionó la dicha campaña que se hizo en aquel lugar. Entonces, por esta razón, yo digo de que los altos mandos funcionarios como los congresistas, los senadores, que son los que gestionan los recursos para dichas comunidades, pues ellos metan el pie en el barro y lleven el producto directo, porque como ellos lo envían de aquella, eso no llega definitivamente y por eso el campesino cada día ve que un puente lo hicieron hasta 3 y 4 veces y nunca se realiza el puente, porque ellos no saben, ellos de aquí envían la plata y dice se hizo, pero lo hicieron de tabla, ni siquiera lo hicieron de material. No hay una veeduría que verdaderamente es más. Yo he podido mirar y vivir en carne propia que hay veces, porque el gobierno verdaderamente tiene deseo de sacar adelante estas comunidades, pero ¿qué pasa? Que ellos vienen, envían el dinero y el dinero no llega a donde debe de llegar, sino que los toman otros y los desvían. Y es allí donde cada día, diario vivir, se ve que va cada día más afectado, las vías se van destruyendo, las, las ¿qué te puedo decir? Las comunidades se van decayendo, porque ellos no están interesados en eso. Ellos lo que están interesados en que cada día hacerse más rico, cada día hacerse más vulnerable en las políticas y que nos surjamos adelante. Esa es la realidad de la vida. Ahora, si el gobierno, así como mete unos proyectos de pronto grande, porque uno ve que hay proyectos grandes, como la ayuda de Jarillones, la ayuda de pronto de grandes inversiones como en obras sociales, porque hay plata, hay dinero. Lo que sucede es que, Miguel, si tú subiste a un consejo municipal o a la alcaldía municipal de un municipio y, y te hiciste un compromiso de unos 30.000 o 50.000 millones de pesos, ¿quién puede ser beneficiado? Donde si tú pierdes, devuelves la misma plata, pero si tú ganas, tiene que dar el doble de la plata que persona invirtió. Y obvio, desde allí se deja ver que los dineros que van encaminados para hacer obras no se pueden hacer porque hay que dárselo a dichas personas que tienen un interés. ¿Es o no es? Esa es la realidad. Entonces, por lo tanto, no podemos ver desarrollo. Pero si el gobierno directamente contrata de que no vaya este dinero a la salca del municipio, sino directamente a juntas de acción comunal, a, la, a, lo, a las, ¿qué te puedo decir? A un lente que sea de la misma comunidad acompañada con un funcionario que vaya directamente de acá. Vamos a hacer esto y esto es lo que se va a hacer. No que por video
porque yo he visto una máquina raspando tierra y pasando un video donde está diciendo se está arreglando la carretera de tal tramo a tal parte. Y eso es una obsolente mentira. Yo he visto recoger firmas de los mismos campesinos antes de hacer la obra, casi justificando que ya la obra está hecha, que el 50%. ¿Y quiénes lo hacen? Aquellas personas que tienen en ese momento el derecho político, porque ellos son los que son ganadores. Ahí no hay opositor, sino todos los que son ganadores, pero ellos son ganadores en todo. Bueno, ahora quisiera darle la palabra a Miriam Quintero, miembro del Comité Ejecutivo de FENSUAGRO. Quisiera que nos contaras, por favor, un poco sobre qué es FENSUAGRO y sobre la visión que ustedes tienen desde la organización y dentro de tu experiencia sobre las reformas agrarias. Hola, buenos días. Mi nombre es Nidia Quintero. Soy integrante del Comité Ejecutivo Nacional de FENSUAGRO. FENSUAGRO es la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria que tiene más de 43 años de existencia y que su objetivo, su razón social, desde su constitución ha sido la lucha por la reforma agraria. La reforma agraria como una meta necesaria para lograr la justicia, la paz y la disfrute de derechos en igualdad de condiciones de los habitantes de las zonas rurales, culturalmente autorreconocidos como campesinos, que básicamente hemos definido nuestro espacio territorial como las zonas de reserva campesinas, pero además que en los últimos años hemos avanzado hacia considerar que como vivimos en las zonas rurales con indígenas y con afrodescendientes, la creación de los territorios interculturales. Pero fundamentalmente la reforma agraria integral desde FENSUAGRO la vemos como un derecho fundamental para la constitución, para la construcción de paz, para la vida digna y para el ejercicio integral de derechos. La reforma agraria como una necesidad esencial para la pervivencia, para la continuidad de la cultura, para la soberanía alimentaria, pero además para enfriar el planeta. La producción campesina es una producción que por sus prácticas culturales de pequeña producción, de producción a pequeña escala, con un sistema agroecológico, ayuda a enfriar el planeta y aporta inmensamente a la armonía entre los ecosistemas para evitar que avance la contaminación ambiental y el calentamiento del planeta. Pero además la reforma agraria pues es un hecho de justicia, dado que en los históricos conflictos por la tierra que hemos vivido, el campesino ha sido expropiado. Y en ese sentido, pues la federación lucha para que se le retorne la tierra a los propietarios ancestrales. Entonces, para concluir, la reforma agraria integral como un derecho fundamental a la vida, a la paz y a la economía y a la cultura. Para entender la problemática que se vive en este país desde el campo y desde los diferentes sectores desde nuestra sociedad, es importante ver las diferentes visiones y por eso quisiéramos hablar con Héctor Carabalí, darle la palabra y preguntarle, él es miembro de Canafro, viene de Buenos Aires, Cauca, y quisiéramos preguntarle, Héctor, ¿cuál es la importancia para usted de la reforma agraria para Colombia en este momento? ¿Cuál es ese significado de la reforma en este instante y por qué debería hacerse? Muy buenas tardes, soy Héctor Marino Carabaliche Rupí del Consejo Comunitario Cuenca Río Tima Mari López, Departamento del Cauca, municipio de Buenos Aires. A ver, pues desde mi poca experiencia o desde nuestra visión como organización, como pueblos afrodescendientes, consideramos que es fundamental para nosotros
que se materialice una reforma agraria en el país. Y máxime en este momento cuando le pusimos como comunidades étnicas también, le pusimos alma, vida y corazón a la salida negociada del conflicto social armado que vive el país a través del acuerdo de paz de La Habana, donde pues queda establecido en el punto 1 una apuesta para, digamos, cerrar esas brechas de desigualdades en cuanto al tema de la tenencia de la tierra hacia un nuevo campo colombiano. Y allí, pues nosotros hoy podemos decir que a través de este gobierno que se fijó o digamos, se puso como meta la volver trizas el acuerdo de paz, digamos, hoy lo está logrando y nos hemos quedado solo con la ilusión efectivamente de que haya una verdadera reforma agraria rural integral en nuestro país y en este caso especial para nuestros pueblos afrodescendientes. Hay que decir que nuestros pueblos afrodescendientes, después de la abolición de la esclavitud, quedamos con una mano atrás y la otra adelante. O sea, quedamos sin espacio, digamos, de tierra, de territorio para poder ejercer nuestras actividades agrícolas y culturales y ancestrales en nuestras comunidades. Y eso pues ha sido a través de los siglos. Solamente cuando a través también del ejercicio de reivindicación de los diferentes líderes nuestros en el país se logró pues hacer esa incidencia en la Constitución del 91, donde a través del artículo 55 pues queda y se aprueba la ley 70 para las comunidades afrodescendientes. Posterior a ello, pues se da a través del artículo transitorio 55 ya la implementación o el surgimiento de ley 70. Ley 70 para nosotros que es muy importante, que tiene que ver con la forma organizativa de nuestros pueblos afrodescendientes, pero inicialmente la ley 70 pues fue básicamente su espíritu fue para proteger básicamente los territorios colectivos de la zona del Pacífico que en algún momento se vieron amenazados y afectados por presencia de transnacionales, por el abuso de la deforestación y en fin, y para solucionarle, digamos en ese sentido, problemáticas históricas a nuestros pueblos que estaban ubicados en la cuenca del Pacífico. Eso fue inicialmente. Ya posteriormente, a través de la misma lucha, la ley 70 se abre hacia el resto de población que tenemos las mismas características en el país, o sea, no solamente para el Pacífico, donde son territorios colectivos, sino también para otras zonas que son consideradas valles interandinos, en este caso, para el Atlántico y para lo que es Bolívar, San Basilio de Palenque, y en fin. Pero hay que decir que la forma de la tenencia de la tierra para los valles interandinos, otras zonas que son fuera del Pacífico, la tenencia de la tierra es individual, pues cada uno tiene su escritura, no son territorios colectivos. Y es allí donde hemos tenido el gran problema con el gobierno nacional porque ha sido muy difícil el acceso y tenencia de la tierra en los valles interandinos. Solamente en los territorios del Pacífico es donde hay adjudicadas a través de INCODER inicialmente, después INCORA y pronto, no sé, no tengo claro, pero a través del Fondo de Tierras, que se hayan adjudicado tierras para población afrodescendiente. Entonces, por ejemplo, valles interandinos, norte del departamento del Cauca, allí la tenencia es individual y se han presentado conflictos inclusive con compañeros indígenas por el tema de uso y tenencia de la tierra allí, porque sabemos que este es un país de terratenientes. Entonces ahí, por ejemplo, el norte del Cauca es chocar con los ingenios donde está el monocultivo de la caña de azúcar y a nuestras comunidades afrodescendientes pues hemos sido arrinconados a la mínima expresión, por así decirlo, y a la cordillera. Entonces, con esa problemática creemos y consideramos que es muy importante para nosotros como pueblos afrodescendientes que se materialice y se lleve a cabo una verdadera reforma rural integral
para democratizar en este caso el uso y tenencia de la tierra y que podamos tener acceso las familias de nuestras poblaciones, nuestras familias, no solamente para los que estamos, sino también para las familias que vienen. O sea, son uno de los grandes problemas que tenemos, ese tema para la población negra del país, no solamente en el norte del departamento del Cauca, sino en otras zonas también de valles interandinos que son, están fuera del Pacífico colombiano. Entonces, creemos que pues es falta de voluntad política de estos gobiernos que se materialice la reforma rural integral, porque todas las leyes, digamos, que se han implementado, que hay, por ejemplo, de INCORA, pasó a INCODER, de INCODER a Fondo de Tierras, está también la ley 1448 a través de la ley de víctimas que tiene que ver con la unidad de restitución de tierras, pero son escenarios y espacios muy importantes, pero pues repito, hoy no se han materializado y pues solo son anuncios. Falta de voluntad de estos gobiernos, pero tenemos que ver que los mismos gobiernos, los mismos que integran estos gobiernos, pues son los dueños de la tierra y no van a querer efectivamente flojar 1 milímetro de tierra, sabiendo, digamos, hoy la visión que tiene este gobierno, porque la visión que este gobierno tiene sobre el tema de la tierra, la visión de desarrollo que tiene, mejor dicho, es una visión económica que pasa por encima de una u otra forma con los intereses, la costumbre de nuestros pueblos, porque este sistema considera a nuestros recursos naturales renovables y no renovables, los considera como una mercancía donde todo se compra, donde todo se vende. Así que es muy compleja la situación, pero bueno, solo a través de la unidad del pueblo colombiano, de los negros y negras, indígenas y campesinos, yo creo que podemos seguir exigiendo para que se implemente por lo menos lo que está establecido hoy como una herramienta fundamental, como es la implementación del acuerdo de paz de La Habana y principalmente el punto 1, donde habla, donde quedó materializadas las apuestas del pueblo negro en cuanto a lo que tiene que ver, eh, en este caso, la implementación del capítulo étnico, básicamente. Y aprovechar, digamos, lo que está establecido allí sobre las hectáreas de tierra para poblaciones campesinas y poblaciones indígenas y comunidades negras en este caso. Desafortunadamente, pues como sabemos, el acuerdo a través del plebiscito, pues fue un papayazo que se dio ahí y se pierde el plebiscito, pero pues surgen una cantidad de modificaciones ahí. Y uno de los puntos donde, digamos que más sufrió modificaciones ahí, pues fue el punto 1 del acuerdo en este caso. Sí, y pues hoy estamos en este caso pues pagando las consecuencias de esas modificaciones que se hicieron, o reformas más bien que se hicieron al punto 1 del acuerdo. Creemos que no basta con reformas, aquí hay que avanzar es en transformar efectivamente este sistema. Este país que pues es considerado hoy un país de terratenientes y donde el acceso a la tierra de la clase menos favorecida pues es más difícil cada día por todo lo que significa tener tierra hoy. Entonces, eso sería, compañera, ahí como, pues me disculpa que me alargué un poquito, como la mirada de nosotros frente al uso y tenencia de la tierra y la importancia de, pues, que se materialice una reforma rural integral para las comunidades negras en el país. Bueno, en este momento quisiera darle la bienvenida a Luz Marina Panche, líder indígena de la Asociación de San Vicente del Caguán de los Pueblos NASA. Ella es muy importante para esta entrevista porque desde su liderazgo y desde su participación en diferentes procesos organizativos de indígenas puede mostrarnos cuál es la visión de la problemática del indígena que se dedica al campo y cuál es su visión de la reforma agraria. Luz Marina, quisiera agradecerte por estar aquí y darte la palabra. Un saludo fraterno para quienes nos escuchan. Soy Luz Mary Panche de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán del Pueblo Nasa y hacemos parte de la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas COMPI. Actualmente soy integrante de la instancia especial de alto nivel con pueblos étnicos para hacerle seguimiento a la implementación del acuerdo de paz en los territorios colectivos de comunidades negras y de los pueblos indígenas.
La instancia especial de alto nivel no tuvo funcionamiento, solo el gobierno financió en la CECIBI su plan de acción a mediados de este año y se ha contratado un equipo de profesionales técnicos para construir las herramientas que nos permitan hacer realmente una lectura de la implementación desde el goce efectivo de los derechos de los pueblos étnicos. En cuanto al tema de reforma rural integral, bueno, nosotros estuvimos en La Habana, construimos el capítulo étnico que hace parte del acuerdo de paz y en el punto 1 de reforma rural integral hemos dejado unos indicadores, en total por los 6 puntos son 97 indicadores para pueblos étnicos que tienen su fórmula, sus metas trazadoras, lectura de goce efectivo de derechos. Y hasta el momento, pues podemos decir que no se ha implementado ninguno de los puntos del acuerdo de paz en los territorios étnicos y la excusa es porque no se ha construido todavía el mecanismo especial de consulta previa, eh, del cual se habla en el decreto 893 de 2017 sobre el programa de desarrollo con enfoque territorial para las 16 regiones focalizadas. Ha sido el gobierno en los informes bastante negligente, digamos así, porque está presentando unas cifras en cada uno de los puntos con avances. En el caso de la reforma rural integral está presentando que se han entregado tierras a los pueblos indígenas del Fondo de Tierras, al pueblo negro también, pero resulta que estas tierras que han formalizado no hacen parte del Fondo de Tierras y de las cuentas que dice el decreto 902 del 2017, sino que cogieron las tierras que estamos habitando y al formalizarlas las metieron como si hubiesen hecho una extinción de dominio o si hubiese tratado de territorios baldíos cuando estos ya estaban ocupados. Entonces están en riesgo nuestros derechos territoriales y en estos meses hemos venido tratando de reunirnos con la Agencia Nacional de Tierras para hacerle seguimiento a ese punto 1. Nos reunimos con el Ministerio del Medio Ambiente para revisar lo del Plan Nacional de Zonificación Ambiental, que tampoco se entregó dicho plan. Y de manera general podríamos decir que el avance de la implementación en los pueblos y territorios étnicos no se ha iniciado, no está implementándose el acuerdo de paz y lo que se quiere presentar es la oferta institucional ordinaria que tienen las instituciones como si fuera realmente cumplimiento del acuerdo de paz, cuando ahí están los indicadores que de manera concreta son los que nos van a permitir analizar y evaluar esta implementación. Esperamos sacar un informe ya oficial de la instancia y lo estaremos publicando apenas esté y compartiéndolo con todos ustedes. Agradecemos inmensamente que nos hayan escuchado y decirles que los PEDE tampoco se han implementado en los territorios, precisamente porque no se ha, según la ART, porque no se ha reglamentado el mecanismo especial de consulta previa. Sin embargo, se vienen dando las zonas de Sidres, zonas futuro y todo este tema de los megaproyectos, pero de PEDE absolutamente nada. Así de manera general, hablarles de la reforma rural integral y estamos muy preocupados con este tema de la implementación y los invitamos a todos para que exijamos la implementación del acuerdo de paz porque es la única posibilidad de evitar el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas. Fuerte abrazo para todos. Bueno, finalmente agradecemos a los compañeros que nos acompañaron el día de hoy, a Héctor Carabalí de la Coordinación Nacional Afro, a la compañera Nidia Quintero de FENSUAGRO y al compañero José Santos Caicedo del Proceso de Comunidades Negras. Agradecemos por darnos esta mirada tan importante, uno desde la reforma rural agraria, la reforma rural integral, que es lo que finalmente nos deja como conclusión el día de hoy, precisamente la integralidad a lo que respecta al campo colombiano, a los pueblos indígenas, pueblos campesinos y pueblos afrodescendientes, donde se titule sus tierras de manera colectiva e individual sin descartar esta segunda opción. Se reclama lógicamente tres aspectos importantes. Uno,
Ley 160 del 94, que tiene que ver con las zonas de reserva campesina. Ley 70 del 93, que si bien empezó para el tema de terrenos en el Pacífico, se amplía a nivel nacional. Y estamos también en aras de lo que es el capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz, que va en vía también del punto 1 del mismo, que tiene que ver con la reforma rural integral. En este sentido, las reflexiones que se recogen al final de las intervenciones tienen que ver también con el tema de la unidad de acción en los territorios y la lucha, porque si bien el pueblo indígena, campesino y afrodescendiente históricamente han mostrado resistencia en el territorio, también cabe resaltar las intenciones de reforma, pero también la de contrarreforma, que ha sido tan dañina y tan contraproducentes para lo que tiene que ver realmente con el reconocimiento de territorios de estos sujetos de derecho, siendo, y cabe resaltar, que el campesinado lleva una desventaja grande con respecto a indígenas y afrodescendientes, es que no hay un reconocimiento. Hasta ahora se está avanzando en algunos elementos, pero ha sido una lucha de largo aliento que tiene que ver con el tema de la reforma rural, esa reforma rural integral que tiene que partir en el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos en la Constitución Política de Colombia y en las leyes, para que se pueda avanzar de manera integral en los aspectos que se requieran para esa integralidad, para que pueda avanzar en esa reforma rural integral, que es un sueño que ha sido histórico, pero más que un sueño también ha sido una lucha, como lo hemos visto en las grandes movilizaciones de los últimos años. En el año 2013, en el Catatumbo, el paro agrario nacional en agosto, septiembre del 2013, y también la constitución de las diferentes mesas como la Cumbre Campesina, Étnica y Popular. Agradecemos a estos tres compañeros que además, por cierto, son dirigentes de procesos nacionales muy importantes, pero también hacen parte de las vocerías de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, donde uno de los puntos centrales viene siendo exactamente reforma rural integral. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo programa. Siendo recogidas estos testimonios e impresiones de personas que han participado activamente en los procesos organizativos de la lucha agraria y de la lucha campesina que se ha librado en el país a través de sindicatos, de movimientos sociales y de otro tipo de organizaciones que han tratado de visibilizar el problema del agro en Colombia y que han tratado de proponer respuestas por la vía de la organización política de base. Podemos concluir que las reformas agrarias en Colombia han sido procesos no solamente inacabados, sino contradictorios entre sí, que han sido dependientes de una política de gobierno con altas probabilidades de variabilidad desde una postura política a otra, y que esto no ha permitido sentar las bases de un diagnóstico serio y de una construcción de política pública que realmente abarque la problemática concienzudamente y que no dependa de los factores políticos y o coyunturales de las estructuras de poder que se manejen desde la vía estatal. Podemos también concluir que la situación actual del agro se ha visto influenciada enormemente por el proceso de liberalización de la economía desde el 91, y que esto ha afectado en gran medida a los pequeños y medianos
campesinos que aún se ven con formas tradicionales de producción y que no están en equilibrada competencia con, las fábricas y con las industrias monopolizantes de mayor nivel de tecnificación y de mayor capital. Cerramos este podcast informativo de reflexión y de seguimiento a estos procesos de organización social desde la base y dejamos al público también relacione su propio criterio y su propia reflexión sobre el tema. Agradecemos que nos hayan escuchado. Este podcast ha sido grabado por Valentina Giraldo, Angie Martínez, Olga Quintero y mi persona, quien les habla, Julie León. Y con esto entonces nos despedimos, agradeciéndoles a todos los participantes, a todos aquellos que estuvieron escuchando el programa desde su inicio, también a las compañeras que han hecho posible este programa el día de hoy, reconocer también la importancia de tener como una visión más amplia acerca de todos estos procesos, de lo que fue, pero también de qué es lo que se está haciendo desde cada uno de los territorios y cuáles son los objetivos que se tienen y cuál es el pensar desde las comunidades para generar una Colombia más justa, más equitativa para todos los colombianos. Recordar también que este programa surge desde el curso de Fenómeno Social Agrario y que tenía también como objetivo como reconocer diferentes visiones, diferentes puntos de vista que nos podían complementar un poco como todo el estudio teórico de conocimiento conceptual ya interiorizado en la práctica y generando como una visión más amplia de todo aquello que es real, que se está viviendo en Colombia. Entonces agradecerles a todos, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo programa.